de febrero del año 1992. Qué lindo ese día cuando hacemos un compromiso con el Señor. Y es importante que siempre lo estemos recordando. Queremos que muchas personas se bauticen porque es un compromiso importante en la vida del cristiano. Pero también nosotros como cristianos tenemos que ir recordándonos. Y qué mejor que recordar el compromiso, o el momento donde Jesucristo entra al agua del bautismo. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo. Puse por título a este mensaje el bautismo de Jesús. Porque a través del bautismo de Jesús vamos a poder ir viendo lo que Dios quiere hablarnos con respecto al bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 13. Al 16. Disculpe, al 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Oremos al Señor. Papá, te damos gracias por lo que hiciste en la vida de estos 4 hermanos, Señor, 5 hermanos, Señor, que fue tan grande que ellos tomaron un compromiso contigo, Señor. Decidieron hacer un testimonio público de que se comprometen contigo, Señor. Y te damos gracias, Señor amado, por los que ya nos hemos bautizado, pero también te damos gracias por los que se van a bautizar. Y te pedimos que tu palabra, Señor, nos hable a todos, Señor. Todos necesitamos de tu palabra, todos necesitamos que tu palabra, Señor, se revele a nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo seas dejándonos claro, Señor, el significado, Señor amado, del bautismo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si nos acercamos a este pasaje, vemos que Jesús toma la iniciativa. Vemos aquí al comienzo que dice: Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán para ser bautizado. Pero hay un problema cuando viene a Juan. ¿Cuál es el problema cuando viene para que lo bautice Juan? ¿Qué pasó con Juan? No quería bautizarlo. Juan dice: ¿cómo te voy a bautizar yo? Tú deberías bautizarme a mí. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Qué está pasando por la mente de Juan? Juan tenía un concepto de Jesús todavía no tan completo, pero el llamado que hace Juan, si ustedes se fijan en los versículos anteriores, por favor, vayan al mismo capítulo 3, versículo 1, 2, nos dice el llamado de Juan para hacer el bautismo. Dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Después en el versículo 5 dice: acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces el bautismo, como primer punto, tiene una señal clara de arrepentimiento. Hay una señal clara que nos damos cuenta que la dirección de nuestra vida no es la correcta.
Nos damos cuenta que la vida que llevábamos era una vida que no obedecía a Dios y que tiene que cambiar. Y que tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho y rendirnos a Jesús. Entonces, cuando Juan no quiere bautizar a Jesús, es porque él ve que Jesús no tiene de qué arrepentirse. Él lo considera tan superior que dice: yo no soy digno de desatar su sandalia. Entonces, este concepto que Juan trae del arrepentimiento en el bautismo es el que también pasa a nosotros. Y nosotros, cuando nos bautizamos, es porque entendemos eso. Que hay una necesidad de arrepentimiento. Disculpen, los que se bautizaron, sus vidas siguieron tal cual como siempre. Llegó un día que dijeron: me quiero bautizar, sí, porque todos se van a bautizar, entonces yo voy a aprovechar de bautizarme, y su vida siguió igual. Si fue así, qué pena, pero eso no es la idea. Lo que muestra la palabra de Dios es lo que yo creo que la mayoría, o si no todos, hemos entendido. Para entrar al agua del bautismo tenemos que arrepentirnos de nuestras vidas. Darnos cuenta, como decía mi hermano Juan Carlos cuando leía la palabra, que vivíamos independientes de Dios. Y que entendemos que separados de Él no podemos hacer nada. Por eso es un testimonio público. Es como cuando nos casamos, donde la gente nos acompaña, hacer un testimonio público de un compromiso con Dios y con nuestra esposa o nuestro esposo. A veces se nos olvida que el compromiso primero es con Dios. Y luego hacemos el compromiso con nuestro cónyuge. Aquí hacemos un compromiso con Dios, pero nosotros somos de testigos porque vamos a acompañar a los hermanos que entraron al agua del bautismo, los vamos a acompañar, los vamos a apoyar, les vamos a animar, les vamos a enseñar. Y vamos a estar ahí cuando, al igual que nosotros, se equivoquen y tengan que volver a arrepentirse. ¿O usted no se ha vuelto a arrepentir? Hay varias sonrisas, sí, yo también. Me he tenido que volver a arrepentir varias veces. Pero ahí está la misericordia de Dios y vemos como este punto tan importante. Pero hay algo muy importante en el concepto del arrepentimiento. Hay dos puntos que uno tiene que tener en cuenta en el arrepentimiento. Primero, cuando nos damos cuenta que estamos pecando. Cuando nos damos cuenta que le hemos fallado a Dios, cuando nos damos cuenta que nuestra vida no agrada a Dios. ¿Qué sucedió en ese momento? En ese momento dijimos: de veras, estoy ofendiendo a Dios con mi vida. ¿Fue de esa forma? ¿O fue un dolor? ¿O fue una pena? ¿O fue una tristeza? Llega el momento donde nos enfrentamos frente a ese dolor de darnos cuenta que somos pecadores. Porque no nos dábamos cuenta antes que el Espíritu de Dios no tocara nuestras vidas. No nos dábamos cuenta que éramos pecadores. O si nos dábamos cuenta, no nos importaba. Y seguíamos nuestra vida y teníamos muchas excusas para seguir con el pecado. Teníamos muchas excusas. Por ejemplo, todos lo hacen. No es tan grave. No he matado a nadie. Un montón de excusas para decir: no soy tan malo. Pero cuando nos enfrentamos con Dios y el Señor toca nuestra vida y nos duele nuestro corazón por ser pecadores, es solamente el comienzo. El comienzo del arrepentimiento. Bienvenidos. El comienzo del arrepentimiento. Y la segunda parte del arrepentimiento es cuando la vida cambia. Porque nuestra mente ya no piensa lo mismo. Un hermano lo dijo, ¿se dieron cuenta? Nuestra mente ya no quiere pensar lo mismo, ya quiere vivir de otra forma, entonces piensa de otra forma. Y primero el dolor por ser pecadores, pero después viene el cambio de vida. Eso es arrepentimiento. Porque hay a veces un dolor que no trae salvación. Es cuando nos da pena por algo malo que hicimos, pero no nos arrepentimos.
Vamos y hacemos lo mismo. Y eso no va a cambiar nuestro corazón. Entonces lo primero que nos enseña el bautismo es el arrepentimiento. Yo vengo al Señor, a las aguas del bautismo, arrepentido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces nos bautizamos? Porque nos damos cuenta que estamos arrepentidos. ¿Usted no se ha bautizado? ¿Se ha arrepentido? Entonces ya tiene un paso importante para decir, necesito el bautismo. El primer paso, estar arrepentido. Pero ¿saben qué? Me gusta mucho lo que pasa aquí en Jesús, porque si ustedes siguen leyendo, ¿cuál es la respuesta de Jesús cuando Juan le dice, no te vamos a bautizar, no quiero bautizarte porque tú me deberías bautizar a mí? Jesús le dice algo, versículo 15, capítulo 3, versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Toda justicia, es decir, todo lo que es correcto, o más bien dicho, todo lo que a Dios le agrada. Entonces tenemos que cumplir todo lo que a Dios le agrada. Entonces, lo que acaban de hacer mis hermanos es lo que a Dios le agrada. Y lo que Dios quiere para todos sus hijos, que se bauticen. Entonces yo me bautizo porque es la voluntad de Dios. Jesús lo dijo. ¿Se acuerdan? ¿Dónde fue que lo dijo? Mateo, al final. Ahí busque el penúltimo versículo de Mateo. El penúltimo versículo. Jesús lo dejó como estipulado para todos nosotros. ¿Qué teníamos que hacer? Ir y hacer discípulos y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato de Dios. Entonces nos bautizamos por obediencia. Y algo característico de Jesús es su obediencia. Segundo punto, ¿por qué nos bautizamos? Por obediencia a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea. Porque yo me he arrepentido y como me he arrepentido, ahora ¿qué quiero hacer? Quiero obedecer a Dios. Antes yo no obedecía a Dios. Vivía una vida que no lo obedecía, que se rebelaba, que no lo tomaba en cuenta, que no lo consideraba. Pero ahora me bautizo. ¿Por qué? Porque quiero vivir en obediencia a Dios. Y es maravilloso cómo Jesús nos muestra la obediencia. Y hay un pasaje que, por favor, que me puedan ayudar. Yo me acuerdo haber anotado alguna parte, pero no me acuerdo en cuál. A ver si me acuerdo. Sí, me acuerdo que lo anoté. En Hebreos, ahí está. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Hebreos 5, 8 y 9. ¿Quién me ayuda? ¿Ya? Porque era hijo, ¿qué pasó? Qué impresionante. Jesús aprendió obediencia. Empezaría un teólogo a decir cómo Jesús aprendió obediencia. Cómo Jesús, si era Dios, iba a aprender algo. Lo que sucede es que Jesús estaba en el cielo y no necesitaba aprender obediencia. Estaba en plenitud. Pero cuando llega a la tierra, toma cuerpo humano. Acuérdense que Jesús
se personificó, tomó cuerpo humano, se hizo carne, se hizo hueso para morir por nosotros. Y en ese momento Jesús tuvo que aprender algo nuevo. ¿Qué fue lo nuevo que tuvo que aprender? Obediencia. Y es súper fácil obedecer, ¿no es cierto? Disculpe, me parece mucha risa. Sí, creo que lo piensan igual que yo. No es tan fácil obedecer. Y como no es tan fácil, inclusive para Jesús dice que a través del sufrimiento, Él aprendió a obedecer. Entonces, cuando estamos pasando las pruebas, cuando estamos luchando, cuando nos enfrentamos con desafíos muy grandes, son los momentos propicios para aprender a obedecer. Porque podemos dar un ejemplo, a ver. Hagamos cuenta que Dios nos dice, ama a tu prójimo, ¿ya? Y el pastor Guillermo está enseñando allá atrás al grupo y le dice, ya, hay que amar al prójimo y poner la otra mejilla. Y todo, amén, pastor Guillermo, bien, sí, yo lo quiero hacer. Y todo aprende la lección, se lo saben de memoria, inclusive lo recuerdan tanto porque aparece en la tele ese pasaje. Pero llega el momento que está en la empresa y está su socio y de repente, oye, ¿llegó el socio? No, si no ha llegado, si... A ver, llámanos a la casa. Oye, tiene el teléfono cortado en la casa. A ver, llama a la señora. Hoy también sé que no suena el teléfono de la señora ni el de él. Y cuando entra el contador se sabe que el socio se fue con todo el dinero de la empresa y nadie sabe dónde está. Entonces ahí ¿qué viene? La alegría, bien, no, la crisis, el dolor, la pena, la tristeza. Y en ese momento, cuando estamos sufriendo, ¿qué tenemos que aprender? Obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso dice que la obediencia se aprende con el sufrimiento. Porque muchas veces la aplicamos no cuando estamos súper felices y contentos, sino cuando estamos pasando momentos de dolor. Y ahí tenemos que tomar la decisión, ¿obedezco a Dios o no lo obedezco? ¿Oro por esa persona para que sea salva o no oro? Y ahí tomo la decisión y me arrodillo y digo, Señor, estoy en un dolor, en una pena, he sido traicionado, tengo deudas, ¿qué voy a hacer? Pero Señor, oro por él, porque él piensa que me está engañando a mí, pero se está engañando a sí mismo, porque si toma esa actitud, se va a ir al infierno, Señor. Y aunque me robó, y aunque hizo lo que hizo, yo oro para que él se arrepienta. Y lo hago porque tu palabra lo dice. Porque a veces ni lo sentimos. Y cuando yo obedezco, si no lo siento, no significa que soy un cínico. Significa que soy obediente. Obediente a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que me pide la palabra de Dios? Ser obediente. Eso fue lo que dijo Jesús, le dijo a Juan. Hay que ser obediente, Juan. Por eso me voy a bautizar. No tengo de qué arrepentirme, no tengo de pecados de cuál confesar, pero yo soy obediente porque Dios quiere que yo me bautice. Y Él lo hace por obediencia. Nosotros tenemos que aprender también a ser obedientes, aunque a veces es muy difícil. ¿Y sabe por qué es muy difícil? Porque a veces ocultamos nuestra desobediencia. ¿Cómo podemos ocultar nuestra desobediencia? Imagínense que nosotros estamos leyendo la Biblia, ¿ya? ¿Usted lee su Biblia? Ya, que lo menos algunos dijeron que sí, ya. Bien, me alegro por los que dijeron que sí. ¿Ustedes oran? Más oran que leen la Biblia, bien. ¿Se imaginan que hay un cristiano que tiene esa mezcla perfecta, que ora y lee la Biblia? Y está orando y leyendo su Biblia y de repente Dios le dice, ¿sabes qué? Tú en tu trabajo mientes. Ay, ¿será Dios o no será Dios?
me estará hablando, ¿cómo Dios me va a hablar a mí? Y Dios no habla, algunos dicen la mente, otros dicen corazón. Lo importante es que Dios le habla. Y dice, estás mintiendo en tu trabajo. Entonces uno puede hacer varias cosas. Puede decir, pero si yo en mi casa nunca miento. ¿Está cumpliendo lo que Dios le dijo? Puede decir, no, pero es que yo en la iglesia nunca miento. Inclusive yo voy a la iglesia los días domingos, inclusive hay meses que yo voy hasta 3 domingos, es extraordinario. ¿Está obedeciendo? Pero puede decir, no, es que yo también doy el sobre amarillo para la promesa de fe, para que los misioneros puedan ir a predicar a lo más lejos del mundo. Pero es que yo también doy el diezmo para sostener todos los quehaceres de la iglesia. Inclusive además ofrendo. ¿Está obedeciendo? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, Dios nos habla. Cuando yo busco a Dios específicamente, Dios me habla específicamente. Y en ese momento tenemos que practicar la obediencia. El problema es que nosotros la escondemos y la tratamos de ocultar y tratamos de hacer parecer nuestra desobediencia como si fuera algo muy pequeño. Pero lo que Dios quiere es que seamos completamente obedientes. Lo primero que pasa cuando yo, el camino de la desobediencia, puse un pequeño camino de la desobediencia. ¿Cómo parte el camino de la desobediencia? Primero, conociendo la voluntad de Dios. No puedo desobedecer si no conozco la voluntad de Dios. Es decir, esta persona que leía la Biblia, que oraba, Dios le habló específicamente y lo primero supo cuál es la voluntad de Dios. Primer punto. Segundo punto, no desear hacer la voluntad de Dios. Está ahí el camino. Pero eso todavía no es desobediencia porque está la lucha. Esto es lo que Dios me habló y está mi deseo. Es que yo no puedo dejar de mentir en mi trabajo porque si dejo de mentir, puede pasar algo que mi trabajo no va a empezar a funcionar igual. Necesito la mentira para asustar a las personas. Y ahí empieza, después de eso, empiezo a hacer lo que Dios no quiere. Y ahí se parte la desobediencia. Hago lo que Dios no quiero. Hago lo que Dios no quiere. Primero, conozco la voluntad de Dios. Segundo, no la deseo. Y tercero, la hago. Y después de eso, empiezo a justificar mi conducta. ¿Se acuerdan que les dije? Que empieza a justificar y empezar. Y después de justificar la conducta, viene el peor paso. Como todavía la conciencia me empieza a hablar de mi mal proceder y de mi desobediencia, empiezo a fijarme en los demás. Pero el de allá, el de allá, el de más allá. Y empiezo a mirar a los demás. Porque mi desobediencia me tiene intranquilo. Y cuando miro a los demás, siempre voy a encontrar a uno que está desobedeciendo. De ahí la cosa se pone muy, pero muy peligrosa. Ustedes saben que la desobediencia a ese nivel es muy peligrosa. Porque nos evita el arrepentimiento. Porque se nos hace olvidar de nosotros mismos. Por eso, primero el arrepentimiento, después la obediencia. Por favor, le voy a invitar a un pasaje que es muy conocido por todos nosotros, en Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Entonces les dirá claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad.
Eran personas que al parecer, si asistían a una iglesia, eran muy activas, porque hacían tres cosas que era expulsar demonios. ¿Cuál más? Hacer milagros, ya la anterior, ya la otra. Profetizar. Entonces profetizaban, hacían milagros y echaban demonios. Trabajaban en la iglesia, eran activos en la iglesia. Entonces podrían decir, yo hago cosas. Podrían tener como excusa, pero si el que está sentado ahí al fondo, no estoy apuntando a nadie por si acaso, el que está sentado ahí al fondo no hace lo que yo hago. Yo hago más cosas que él. Pero había una cosa que no hacía. O no, una cosa que no hacían. ¿Cuál era lo que no hacía? ¿Qué? Obedecer. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. El problema es, mi hermano, que cuando no hacemos la voluntad de Dios, para no sentir ese dolor que da, yo empiezo a mirar a los demás y no me fijo en mí. Cuando yo tengo una relación con el Señor que se refleja a través de mi lectura bíblica, a través de mi oración, Dios me habla específicamente a mí y ese dolor pasa a transformarse en arrepentimiento cuando hay un cambio de acción. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Obediencia. Jesús se bautizó por obediencia. Estamos en desobediencia nosotros. Que el Señor nos hable personalmente a cada uno de nosotros, porque Él tiene algo que decirnos a cada uno y lo va a hacer en forma personal, porque nos ama y nos respeta. Pero viendo este pasaje, por favor volvamos al capítulo 3 de Mateo. Vemos ahí en el versículo 15 la obediencia. ¿Cómo puedo alcanzar esta obediencia que es tan difícil? ¿Cómo puedo alcanzar esta obediencia que se opone? Porque ¿saben lo que se opone a la obediencia? Se opone lo que yo pienso que es correcto, lo que yo pienso que es mejor, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer. En resumen, el yo se opone a obedecer. Es nuestro yo que se opone a obedecer. Entonces, ¿cómo logro la obediencia si mi yo me está constantemente motivando a desobedecer? Y Jesús nos dio el ejemplo. Tenemos que morir. Morir a nosotros mismos. Y el bautismo es una clara señal y símbolo de nuestra muerte y de nuestra identificación con Jesucristo. Cuando Jesús pasa a las aguas del bautismo, pasan dos cosas muy significativas. Versículos 16 y 17 dice, y Jesús que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Versículo 17 está diciendo, Dios, yo me complazco de mi Hijo, Él, me gozo, estoy feliz. Estuve estudiando la frase y yo pensaba que era por lo que había hecho y no. La frase en el idioma original está mostrando que los tiempos, está diciendo que está complacido por la eternidad. Es decir, Dios está complacido, está gozoso de Jesús por ser su Hijo, pero eternamente. No por lo que hace. Y muchas veces nosotros, cuando
tomamos el compromiso de venir a las aguas del bautismo, tenemos que ser realistas. No siempre hacemos todo bien. No siempre obedecemos. No siempre estamos en las nubes ahí orando y clamando a Dios. Muchas veces nos equivocamos, pecamos, fallamos y deliberadamente desobedecemos. Pero si la presencia de Dios está en nuestras vidas y tenemos una relación con Él, una búsqueda constante, el Espíritu Santo nos va a permitir arrepentirnos. Pero Dios no va a estar gozoso por lo que estamos haciendo. Va a estar gozoso por lo que Jesucristo ya hizo en nuestra vida, que es salvarnos. Porque cuando Jesús entró al agua del bautismo, nos dice Lucas que a los 30 años comenzó su ministerio. Es decir, entró al agua del bautismo y empezó su camino ¿hacia dónde? Empezó su camino hacia la cruz. Empezó el camino para morir. El día que Jesús entró a las aguas del bautismo fue el día que comenzó su marcha hacia la muerte para morir por ti y por mí, para morir por todos nosotros. Y nos da ejemplo de morir. ¿Cómo podemos obedecer? Solamente muriendo nosotros mismos. Y me encanta el pasaje de, por favor, vayan a Romanos, capítulo 6. Versículo 3 y 4 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una nueva vida. Somos resucitados. ¿Para qué? Para una nueva vida. Cuando uno entra al agua, entra a morir para resucitar a una nueva vida. Y un símbolo que somos unidos con Jesús. Porque nos da esa nueva vida que necesitamos. Versículo 11. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, porque ahora el pecado ya no nos domina, ya no nos controla, ya no nos encadena. ¿Saben qué privilegio tenemos? Hemos nacido para obedecer a Dios, tenemos la capacidad de obedecer a Dios. ¿Ustedes se arrepintieron? Oye, hay poco amén. Disculpa, ¿hay alguno que se arrepintió acá en esta habitación? Ah, ya hay más, ya, qué bueno. Les digo que desde que se arrepintió, tiene el poder para vencer al pecado. Ese poder no es suyo, se lo dio Dios. Y Cristo lo compró en la cruz del Calvario. Que a veces no lo venzamos, es verdad, pero tenemos ese poder. Y somos unidos con Cristo, somos levantados con Cristo. Versículo 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Eso es lo que tenemos que hacer. No obedezcamos a nuestros malos deseos, pero tenemos que morir. ¿Por qué entramos al agua del bautismo? Porque comprendemos que ya no queremos vivir para nosotros mismos, sino queremos vivir para Él. Si usted ya lo comprendió, ¿qué lo detiene a bautizarse? Si usted ya se arrepintió y comprendió que su vida tiene que ser para Cristo, ¿qué lo detiene? ¿Por qué no se bautiza? Si la palabra de Dios nos llama a obedecer, ¿qué más está esperando? Y si usted ya se bautizó como yo, y recuerda muchas veces, igual que yo, que hubieron momentos donde no lo obedecimos, donde no vivimos para Él.
y donde le fallamos. Gracias a la misericordia de Dios está el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque Él lo prometió. Renovemos nuestro compromiso. Renovemos nuestro compromiso y digamos: Señor, yo me bauticé un día, pero quiero renovar el compromiso que hice contigo. Quiero recordar ese momento donde fui sepultado y resucitado. Porque yo quiero renovar mi compromiso de entregarte toda mi vida y matar mi yo, o dejar que tú mates mi yo para vivir para ti. ¿Qué es lo que queremos hacer? Me gustaría hacer una invitación. Si usted no se ha bautizado y entiende que es un mandato de Dios, ya se arrepintió y quiere hacer un compromiso con el Señor de vivir para Él, lo invito a que levante su mano para tomar la decisión de bautizarse. ¿Hay alguno aquí en esta sala que le gustaría hacer el compromiso de bautizarse? ¿Nadie más? Levante su mano. Amén. Le voy a pedir, por favor, a una hermana que está atrás. ¿Vio que levantó la mano? Por favor, ¿puedes levantar tu mano nuevamente? Ahí la hermana va a anotar tu nombre. ¿Alguien más? Amén. Amén. Y si usted ya se bautizó, pero quiere renovar su compromiso con el Señor, incline su rostro y llore conmigo.